En este video estudiaremos los métodos para la adición de vectores. Adición de vectores. Métodos. Entonces, estudiaremos el método del paralelogramo, el método de las componentes, el método cabeza-cola. En este método estudiaremos el caso cuando se sumen exactamente dos vectores o para el caso de dos o más vectores. Y terminaremos estudiando las propiedades que satisfacen la adición de vectores. Para la adición de vectores, entonces tenemos que, para sumar dos vectores se tendrá en cuenta los siguientes métodos. Primer método, método del paralelogramo. Este método se utiliza para dos vectores y consiste en hacer coincidir los orígenes de los dos vectores, y por el extremo de cada vector se traza un segmento paralelo al otro vector, de manera que se forme un paralelogramo. La diagonal principal del paralelogramo es el vector suma o vector resultante. Ejemplo, sumar los vectores A y B. Tenemos el vector A, tenemos el vector B, hacemos coincidir sus orígenes para formar el paralelogramo y tendremos vector A, vector B, por cada extremo trazamos la paralela y va a salir el vector A más B, que es la diagonal principal del paralelogramo. Segundo, método de las componentes. Dados los vectores, vector A de componentes A1, A2, vector B de componente B1, B2, A más B será A1 más B1, A2 más B2. O sea, para sumar vectores utilizando el método de las componentes, basta sumar componente a componente. Tenemos el vector A de coordenadas A1, A2, vector B de coordenadas B1, B2. Por la ley del paralelogramo podemos observar el vector A más B. Sabemos que la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, la magnitud del vector A más B será A1 más B1 al cuadrado más A2 más B2 al cuadrado. Método de cabeza y cola. Se representa el primer vector y a continuación el segundo vector, de manera que el origen del segundo coincida con el extremo del primer vector, y así sucesivamente hasta haber graficado el último vector. El vector resultante o vector suma tiene como origen el origen del primer vector y como extremo el extremo del último vector. Para hallar la magnitud y dirección del vector resultante se tendrá en cuenta los siguientes casos. Primero, para exactamente dos vectores, se grafican los dos vectores, que serán dos lados de un triángulo. El tercer lado será el vector resultante o vector suma R, vector R. La magnitud y dirección del vector R, o sea del vector suma, pueden ser determinadas utilizando el teorema del seno y o el teorema del coseno según el caso. Ejemplo, dados los vectores A y B cuyas magnitudes y direcciones son conocidas. Tenemos el vector A y el vector B. Hacemos el gráfico. Vector A formando el ángulo θ1. A continuación del extremo de A llevamos el vector B formando un ángulo de θ2. Trazamos el tercer lado del triángulo, que es el vector suma, vector resultante. Sean A, B y R las magnitudes de los vectores vector A, vector B y vector R respectivamente. Entonces tenemos magnitud de A
el vector b con su respectiva magnitud y el vector resultante con su respectiva magnitud. Entonces, el ángulo formado entre A y B, podemos observar que será, este valor será de alfa igual a 180 grados menos teta sub 1 más teta sub 2. O también podemos decir 180 grados menos el valor de teta 1 menos el valor de teta 2. Por la ley del coseno tenemos el cuadrado de la longitud de un lado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros lados menos el duplo del producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que ellos forman. Entonces tenemos que r cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab por el coseno de alfa. Por lo tanto, por la ley del seno tenemos que r es al seno de alfa como b es al seno de beta. Luego, despejando beta, tenemos que la dirección de r es beta menos tetas 1. Beta menos el valor de tetas 1. Para dos o más vectores. Se descomponen cada uno de los vectores con respecto a los ejes x y y respectivamente. La componente a lo largo del eje x de la resultante Rx es la suma de todas las componentes en x. La componente a lo largo del eje y de la resultante, simboliza Ry, es igual a la suma de todas las componentes en y. Rx suma de las componentes en x, análogamente Ry es la suma de las componentes en y. R, nuevamente, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes y la dirección arco tangente de la componente en y sobre la componente en x. Propiedades de la adición de vectores. Dados los vectores A, B y C, vectores en R2, tenemos la propiedad asociativa. Para sumar tres vectores, la suma de los dos primeros vectores más el tercer vector es igual a la suma de los dos últimos vectores con el primer vector. Propiedad conmutativa: el orden de los sumandos no altera el total. Tercera propiedad: la existencia del elemento neutro antiguamente se conocía con el nombre de ley modulativa. Existe el vector 0, simbolizado vector 0, tal que todo vector sumado con el vector 0 es igual al vector 0 sumado con dicho vector y es igual al vector dado para todo vector A en R2. Cuarta propiedad: la existencia del elemento opuesto antiguamente se conocía con el nombre de ley invertida. Para todo vector A, vector en R2, existe un único vector menos A, también en R2, tal que todo vector sumado con su opuesto es igual al opuesto sumado con el vector dado y es igual al vector neutro, o sea, vector 0. Propiedades distributivas: tenemos la distributiva de un escalar sobre la suma de dos vectores, o lo contrario, de un vector sobre dos escalares. Entonces, estas propiedades las estamos trabajando para los vectores en R2.